Listo, unos minutitos en lo que compartimos, en lo que aparecen las notificaciones. Entonces voy a la página a compartir. Exacto. Un segundo. Y estamos en vivo. Listo, amigo. Empezamos. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café en su versión platicatorio. Compartí. Excelente. Y el día de hoy, como cada semana, me encuentro con la maestra Aline, con la maestra Ana Yansin, y hoy nos acompaña también el maestro Rubén Alejandro. Él es licenciado en artes y maestro en pedagogía, algo de pedagogía. Y vamos a estar trabajando con el tema, o vamos a estar hablando sobre el tema de conviviendo con el arte. Entonces, ya tenemos algo de audiencia y me parece prudente comenzar. Maestro Rubén, ¿cómo le gustaría comenzar este platicatorio? Le cedo el micrófono. Gracias, buenas tardes. Bueno, todavía no soy maestra, soy maestrante. Pues quizá con la pregunta de qué es el arte o qué entendemos por el arte, ¿no? Que es una pregunta muy amplia y creo que a partir de ella podríamos generar otras más, ¿no? Podríamos generar la conversación. Entonces, no sé si les gustaría compartir alguna noción que tuvieran sobre el arte, de ustedes que entienden por el arte o cómo han convivido con el arte. Sí, justo sobre eso, yo no sé las veces que he convivido con el arte más allá de un museo. Vaya, para mí, en una idea general, lo primero que surge al hablar de arte es las obras, las exposiciones que están en los museos, las obras de arte famosas, los museos famosos. Para mí eso es lo que surge cuando hablamos del arte, ¿no? Una idea muy general, pero si me voy un poquito más a profundidad, sé que hay otros tipos de artes que no identifico, pero así en primera instancia me recuerda mucho a uno de mis artistas favoritos, que es Vincent Van Gogh, y todas las obras que conozco, que son como 4, ¿no? Bueno, sí, podemos ver que el arte, bueno, como tal, no hay una respuesta que pudiera englobar todo lo que es el arte, sino que lo podemos describir. Podemos describir el arte porque el arte ha ido cambiando a lo largo de la historia. A lo largo de la cultura, de las culturas humanas, el arte ha tenido modificaciones, se ha ido cambiando y no es, ahora no es lo mismo el arte, digamos, de la Edad Media al arte que se está haciendo en la actualidad. Digamos, los cánones cambiaron totalmente, entonces, si me permite, me gustaría abordar, digamos, la conversación con lo que es la cultura. Y para poder insertar el término de arte dentro de la cultura. No sé si pudiera compartir pantalla, si están de acuerdo. Claro. ¿Sí? Adelante. Y en lo Gracias. que ocurre el proceso, bueno, pues te comparto un poco. Creo que el arte depende mucho precisamente del acervo cultural. Considero que es una manera de expresión muy artística que tiene que ver mucho con lo estético desde todas las perspectivas, ¿no? Desde cómo lo vemos, cómo lo palpamos, cómo lo escuchamos, cómo lo sentimos. Y creo, bien lo decía Dani hace un momento, pues estamos acostumbrados a ver el arte en un museo o a creer o a saber que el arte pues se encuentra atrás de una vitrina, en cuadros
que no necesariamente tenemos al alcance, pero creo también que podemos palparla de alguna manera más cercana y justamente me gusta este abordaje en el que nos vas a llevar para que podamos ir entendiendo cómo está el arte en nuestra cotidianidad. Sí. Y me agrada esta parte del comentario donde dices que, bueno, generalmente sentimos que el arte se encuentra en los museos, mas sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el arte es, bueno, es parte de lo humano, de esa parte de expresar. Entonces, digamos que el arte inicia en lo cotidiano y posteriormente llegamos a insertarlo ya en el museo. Entonces, el arte parte del día a día. Bueno, tenemos aquí lo que es la cultura. Me gustaría hablar sobre la cultura porque el arte nace junto con la cultura. Podemos entender como cultura todo aquello todos aquellos métodos que permiten, digamos, mantener los índices de bienestar en una sociedad determinada o en diferentes sociedades. La cultura la podemos dividir en material, cultura material, que genera productos tecnológicos e industriales. Aquí podemos encontrar lo que es la agricultura, lo que es la ganadería, posteriormente ya yéndonos muy adelante, digamos toda la parte industrial. Y esta parte de la cultura material nos sirve para satisfacer nuestras necesidades corporales de supervivencia. Del mismo modo tenemos otro tipo de cultura espiritual. Esto de espiritual no se refiere, digamos, no tiene connotación religiosa, sino que hace referencia a actividades que encaminan a generar conciencia en lo humano. Y aquí podemos dividirlo en dos, que es el astrocientífico, que se basa en la razón y en la lógica, y en este caso aquí entraría el arte, que es en lo estético, que su base, digamos que podría ser la sensibilidad, las emociones, los sentimientos, todo aquello que nos mueve y también nos hace humanos. Como les decía, el arte nace junto con la cultura. En la prehistoria, las primeras manifestaciones que tenemos de arte son las pinturas rupestres y también son las primeras manifestaciones culturales porque, bueno, ya existe un registro. Posteriormente, ya en la Edad Antigua, cuando ya empiezan a haber asentamientos humanos, ya existe la agricultura, se deja de ser nómada para tener asentamientos. Podemos ver algunas culturas como Mesopotamia, Egipto y la antigüedad clásica, que es Roma y Grecia. Y cada una de estas tiene manifestaciones del arte de acuerdo a sus métodos, a su cultura. Aquí es interesante que, digamos, la noción que se tenía no es como la actual. Aquí todavía no existía la noción de arte, todavía no estaba separado, sino era una parte más, digamos, de lo cotidiano, de las labores de cada uno de los que se dedicaban a esto. El arte no estaba diferenciado, sino que formaba parte de lo que podría denominarse artesanía. Y también cumplía fines, podrían ser utilitarios, como vasijas, murales de decoración o también rituales. Posteriormente, ya en la Edad Media, tenemos muchas manifestaciones artísticas, principalmente estas ya iban enfocadas, aquí empieza a dar un giro. En un primer momento el arte, digamos acá en la prehistoria, tenía fines mágicos. Posteriormente empiezan a tener, el arte empieza a tener fines rituales, religiosos. Y aquí tenemos mucha evidencia de arte que es paleocristiano, bizantino, de toda esta Edad Media.
Luego llegamos a la edad moderna, que es el Renacimiento, y aquí en el Renacimiento es donde, digamos, quizá es donde parte la idea más general que tenemos sobre el arte y sobre el artista. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a ver, bueno, en estas construcciones gremiales, empieza a ver la diferenciación de los trabajos. Algunos obreros quieren que se les reconozca el estatus, un estatus superior, digamos, que al del artesano, y empieza bueno, entonces esto conlleva a que bueno, se piden un ingreso económico de acuerdo a su técnica, a los conocimientos que impregnan en sus obras, y por consiguiente también adquieren otro estatus, pero también tienen que llegar a él, digamos, al estatus que tuviera un astrónomo en aquel momento, que no era, perdón, un astrólogo, que eran astrólogos, todavía no había astronomía, los médicos. Entonces, A ver, tenía que hacer uso permíteme tantito, Rubén. recursos. Sí. Por lo que voy entendiendo, el arte surge de las cosas cotidianas y cada uno de estos elementos va sumando un granito de arena más, por así decirlo, un punto, un escalón, un peldaño, para que en este momento que nos estás explicando ya empieza a tomar más forma de arte, ¿no? Ya cuando hay una cuestión económica de por medio, ya cuando hay un estatus. ¿Ese dirías tú que es el origen del arte? Como lo conocemos actualmente, quizás sí. De manera occidental. Y también porque, bueno, esta relatoría que estamos viendo es occidental. Estamos dejando de lado un poco lo oriental dentro de este discurso, pero digamos, de la noción que tenemos, o de una noción general que se tiene sobre el arte, me parece que sí, que nace aquí en la Edad Media, del arte y del artista. Aquí ya empieza a surgir esta parte digamos, el arte no solo utilitario, sino que puede tener un fin en sí mismo, un fin estético. Creo que es aquí O cuando sea, empieza a reflejar cómo se visualiza a sí mismo una cultura o una sociedad y lo empieza a representar en sus usos y costumbres, en sus pinturas y en lo que artefactos de la vida cotidiana que va utilizando, ¿no? Sí, sí, así es. El o arte sea, podría... Sí. a ver, entonces, respóndeme esta duda. La diferencia entre un artefacto funcional y el arte es la funcionalidad. O sea, que el arte perdió funcionalidad, o cómo. Esa parte es la que, esa transición es la que no alcanzo a entender. Ok. Sí, antes, digamos, de aquí, de la Edad Moderna, digamos, todos estos objetos estéticos formaban parte de lo cotidiano y tenían una función. Podría ser alguna cerámica, un mural, podría ser parte de la arquitectura, pero a partir de aquí, de la Edad Moderna, estos objetos no necesariamente tienen que tener una función utilitaria, sino pueden tener únicamente una función estética. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una función sensible que nos mueve en el interior de nuestro ser. Esto nos puede agradar, desagradar, nos puede parecer sublime, pero a partir de aquí, no necesariamente el arte cumple una función utilitaria y se empieza a diferenciar. Entonces, para que algo sea arte tiene que tener un cierto tipo de estética, es lo que estoy entendiendo. Sí, bueno. ¿Y qué podría entender por estética? Ok, estética, igual es interesante eso, es un tema complejo. Generalmente tenemos la noción de que lo estético lo relacionamos con lo bello, automáticamente con lo bello, digamos, en lo cotidiano con donde vamos a que nos corten el cabello,
o cuando algo nos parece bello, por ejemplo, quizá un auto o algo parecido, podemos decir es estético. Pero la estética tiene categorías. La estética no únicamente se refiere a lo bello. Está lo estéticamente feo, lo estéticamente grotesco, lo ¿Cómo, estéticamente sublime, lo estéticamente gracioso también. cómo es algo estéticamente grotesco? Me surgió esa duda. Sí, lo estéticamente grotesco es algo que está, bueno, digamos que es lo bello, podríamos considerarlo como algo que sigue lo natural, que tiene proporción y armonía. Entonces, lo grotesco, digamos que tiene, digamos, alguna deformidad y se puede acercar a lo monstruoso. Eso podría ser lo grotesco. ¿Podrías, no sé, ahorita que estás compartiendo pantalla, mostrarnos la diferencia entre estas dos, entre algo estéticamente bello y algo estéticamente grotesco? Este, estéticamente grotesco, bueno, no tengo una imagen a la mano, pero quizá pudiéramos tener un referente que todos ubicamos, que sería, digamos, la bruja de Blancanieves, porque, bueno, Ah, nacimos en esta cultura, que tiene, digamos, una nariz alargada, una verruga. Quizá en la realidad como tal no veríamos, digamos, ese tipo de cuerpos, a no ser que tuviera, digamos, alguna situación muy específica. Entonces, esta deformidad que hace énfasis, digamos, también de una característica que pudiera ser interior, que lo hace algo monstruoso, que quizá no tiene armonía o simetría, podría considerarse grotesco. O ¿Sí? sea, fíjate, Ajá. y acabas de tomar el tema de este platicatorio. Yo no sabía que en la película de Blancanieves hubiera un concepto de estéticamente grotesco que se puede interpretar desde el arte y es algo con lo que muchos convivimos cotidianamente, ¿no? Que es la finalidad de este platicatorio. O sea que para ver el arte en todo momento, lo que yo entiendo es que hay que tener una sensibilidad hacia todos lados, no solo hacia lo bello, hacia lo grotesco, hacia todo lo demás. Sí, exactamente. un poco Sí, como lo que dices, Dani, el ver cómo el arte está en todos lados, aunque no necesariamente tiene que ser bello, ¿no? Porque ahorita que decías lo de lo grotesco, se me vino a la mente todas estas películas de Shrek, en donde sale de lo cotidiano, ¿no? Sale de la princesa bonita y el príncipe todo bello, o sea, cómo interpretas, eso sería algo estéticamente grotesco, o cómo lo ves tú. Sí, sí es una estética grotesca, es una estética, digamos, que no tiene proporciones, digamos, tiene ciertas deformidades. Y bueno, en lo cotidiano, estas categorías, por ejemplo, lo gracioso. Lo gracioso juega también un papel importante en nuestra cultura mexicana, porque digamos que el mexicano se ríe de todo, ¿no? O hace mofa de todo. Y nos ayuda digamos, sortear situaciones difíciles o que nos causan dolor, el humor. El humor, digamos que lo estéticamente gracioso, es algo que pudiera tener una deformidad, que pudiera tener algo digamos, no sigue el curso natural de la vida o hay una deformidad, pero se le da, digamos, una vuelta y nos puede causar risa, nos podemos reír de ello y nos puede llevar, digamos, un hecho que pudiera ser difícil o doloroso, digamos, que Como no mi sea amigo tan el Taza, solemne. ¿Cómo? porque nada más tiene una oreja. Algo así va el asunto de la estética. Sí, Que ahora que te escucho, veo algo que me resulta de manera personal muy interesante. Y trato de ir comprendiendo lo que nos estás compartiendo. Hace un momento nos hablabas pues de las bases, ¿no? Entender que el arte
está muy relacionada con la cultura, cuando normalmente hablamos de arte y de cultura de manera indiscriminada y de manera separada. Y ahora veo que tiene cosas que se encuentran muy relacionadas, o sea, que son dos conceptos muy afines entre sí. Y me doy cuenta también que no podemos despegar una cosa de la otra, ¿no? Lo que decías hace un momento cuando hablabas de la cultura, que está reflejando aquí este famoso cuento, ¿no? Y la bruja malvada. Y darnos cuenta cómo nuestra cultura, que habla de nuestras ideologías, va a tener esta influencia sobre las expresiones de arte que se van generando. O sea, y me lleva a darme cuenta que las representaciones artísticas, voy a llamarlas así, es un conjunto de símbolos que se van plasmando en diferentes lienzos o en diferentes texturas o formas, ¿no? Porque ahora también me queda claro con todo esto que estás diciendo, o sea, que el arte no nada más es una pintura, ¿no? O sea, que podemos encontrarlas en muchos lugares y en muchas materiales, no sé, ¿no? O sea, lo que comentaba Dani también hace un rato. O sea, Texturas. como en una película que todos conocemos, que todos en algún momento hemos visto, va más allá del cuento, de la representación. Sí, así es. El arte y la cultura van ligados y el arte es un reflejo de los momentos históricos. Es como un registro de los momentos históricos que los podemos ver en este caso no únicamente escritos que podrían ser, sino a través de pinturas, de objetos materiales, de danzas, de música, que nos hacen, nos reflejan, nos hacen ver digamos, los valores de las épocas, de las culturas en las que en las que se gestaron, en las que nacen. Me gustaría seguirles compartiendo pantalla, si me permiten, porque todavía vuelve a dar un giro el arte. En la modernidad no se queda, sino que sigue avanzando, está vivo. Por eso les digo que es difícil definirlo porque sigue cambiando en el tiempo. Posteriormente, cuando ya abordamos la Edad Moderna con el Renacimiento y el Barroco, llega la Edad Contemporánea. En esta edad contemporánea ya podemos ver o vislumbrar algunos movimientos como es el impresionismo, postimpresionismo, que es donde se inserta este artista Van Gogh. Podemos ver vanguardias del siglo XX, que son vanguardias que surgen casi a la par de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, digamos, hubo una gran revolución conforme a los valores que se venían manejando en edades anteriores. Hay rupturas en estos valores de lo que se considera y no se considera arte. Surge lo que es el surrealismo, budismo, dadaísmo. Y, por ejemplo, el dadaísmo es interesante porque a partir se podría considerar que hay un objeto que es un urinario de estos que están en cualquier baño público de hombres, que Duchamp, un artista de esta corriente, bueno, que posteriormente se le da el nombre de esta corriente, inserta en un concurso, y bueno, él formaba parte del jurado de este concurso, y le llama La Fuente, ¿no? Haciendo alusión a esto que brota el agua, ¿no? Pero también con un sentido sarcástico. Entonces, los valores de la época nos decían que el arte tenía que tener una técnica, ¿no? Entonces, este es un objeto reproducible en masa que el artista realmente no trabajó, pero por ahí Duchamp ahora sí que movió, digamos, o maquilló ciertas ideas que hizo que entrara dentro de lo institucional, de lo establecido, lo aceptaron dentro de esa exposición, y a partir de allí, bueno, surge, digamos, otros movimientos
en donde no necesariamente el arte tiene que tener la técnica del artista, que era muy importante en las etapas anteriores, porque, bueno, si vemos el término de arte, arts, viene de tecné, de técnica. Sin embargo, aquí hay una ruptura, ya el artista realmente no hizo el objeto, sino lo seleccionó y le dio un significado. Bueno, y bueno, tenemos muchísimas más vanguardias, y llegamos hasta lo que es el siglo XX, XXI, que es en el que nos encontramos, que es el arte contemporáneo y el arte posmoderno. En el arte posmoderno, digamos que, bueno, ya no está necesariamente esta parte de la técnica que era necesaria anteriormente, sino Oye, que, sí. pero eso no demerita la parte del otro artista, de la parte técnica, porque yo he tenido una queja muy grande, de entre comillas queja, por ejemplo, la caja de zapatos, la dichosa caja de zapatos, que fue contextualizada como arte y es una obra de arte, pero yo sigo viendo una caja de zapatos. O el famoso Oroxo, que es un oxo que tiene algunas cuantas obras de arte, o más bien son piezas de Oxo intervenidas por un artista, pero y ya, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se le da valor a lo contextualizado en el arte y la técnica, no sé si pierde su valor, si pierde su sentido, si ahora cualquier cosa que pueda ser contextualizada como arte va a ser arte? O sea, esta parte es la que a mí en lo personal siempre me ha generado bastante conflicto con este tipo de artes o de, sí, con este tipo de, no sé, hasta esculturas, pinturas o es que no sé cómo encasillarlo porque no es ni una pintura, no es una escultura, es un objeto. Podría ser una práctica artística. Y sí, bueno, y no eres el único, hay muchísimas personas que tienen un sentimiento parecido. Más sin embargo, fue así como se dio, digamos, cómo se desenvolvió esta parte del arte, porque también aquí en el arte posmoderno, digamos, hay un desencanto por la modernidad, los proyectos fallidos. Entonces se empieza a haber mucha crítica, dónde se encuentran los límites, dónde sí, dónde no. Por allí un filósofo Derrida dice que de constructivismo, que es, digamos, romper con lo establecido para generar algo nuevo, generar algo nuevo. Nos dice que, digamos que el arte, o nos habla sobre el marco, la importancia del marco. Entonces, enmarcar, digamos que lo que está enmarcado dentro de una institución, en este caso, así que haciendo la analogía, enmarcado dentro de una institución y validado por una Te institución. escuchas un poquito bajo, Rubén. Perdón, a ver, ¿alguien me escucha? Ok, les decía, entonces lo que está dentro de la institución y está valorado por la institución puede ser arte actualmente. Porque, por ejemplo, esto que decías de la caja de zapatos de Orozco, si está la caja de zapatos en nuestra habitación, de un par de zapatos que acabamos de adquirir, digamos, está aquí, no está contextualizada, no es arte. Sin embargo, si está dentro de una institución, está enmarcado, digamos, por esa institución, se le da esa importancia, puede ser considerado arte actualmente. Les quiero mostrar esto de acá. Esto en la edad moderna era lo que se necesitaba para que algo fuera considerado arte. Lo estético, que es lo que ya abordamos, que es lo bello, lo sublime, lo grotesco, esta parte de lo sensible. El tema que estuviera hablando de algo, pudiera ser un retrato, un bodegón, hablando sobre algún hecho histórico. Y lo artístico, que es en relación digamos, a la disciplina, a la disciplina artística, cómo se ha desenvuelto dentro de la historia. Pudiera ser, digamos, los elementos básicos, por ejemplo, de las artes, que es cómo se utiliza el punto, la línea, el plano en una composición. A eso hace referencia a lo artístico. Sin embargo,
digamos que en lo posmoderno ya no es necesario ni el tema, ni tampoco lo artístico, o se puede estar jugando, pueden estar desapareciendo, pero lo que lo valida es el marco, es la institución. Pero es una etapa de transición, todavía no se está muy claro, es una etapa de reconfiguración que está acorde de nuestros tiempos, es como lo habíamos dicho, el arte es un reflejo y un registro de los tiempos. Entonces, digamos que este arte que estamos viendo que no tiene esta parte técnica, que no necesariamente tiene un tema, que es un arte que pudiera decirse un arte que está en crisis, también es un reflejo de nuestros tiempos. O sea, para que sea arte tiene que ser reconocido, ¿o no? Actualmente sí. Actualmente sí. Tendrá que ser validado. Entonces, si para hacer arte tiene que ser validado por una institución, si yo voy por la calle y me encuentro algo que a mi parecer es estético, es bello, me es agradable a la mirada e incluso me provoca una sensación de tranquilidad, de paz o de asombro o vaya, cualquier sensación, como no, que pudiera ser, por ejemplo, un árbol que ha crecido de alguna forma en que es completamente diferente a todos los árboles que yo conozco, eso para mí podría ser arte. Tiene las cualidades artísticas. Pero, ¿qué pasa cuando lo que yo estoy viendo? Ay, disculpen. Estamos en vivo y estas cosas pasan. Aline está teniendo Pero entonces, con su audio. Sí, pues. Pero creo que tiene como la misma inquietud que pudiera tener yo y quizá Daniel también, el saber qué pasa cuando desde la mirada del espectador algo pudiera entrar en el arte, pero ninguna institución lo valida. O sea, ¿qué aplica ahí? ¿Cómo funciona? A ver, pudiera crearse como una práctica artística, porque en realidad ahora volvemos a lo cotidiano, al tema, realizamos muchas prácticas artísticas en lo cotidiano, pero no necesariamente pudiera insertarse o tener el apelativo de arte. Por ejemplo, algunas habilidades, digamos, de la práctica artística, como decía Aline, el mirar al árbol que me transmite una sensibilidad, la sensibilidad me transmite paz. Aquí hay una habilidad que se necesita para la creación del arte, lo sensitivo, lo estético, pero no necesariamente tiene que ser arte, sino puede formar parte de lo que se necesita para crear una obra artística, pero no necesariamente es arte. Por ejemplo, en las corporales, un atleta puede llegar a una maestría impresionante en su disciplina deportiva, pero no necesariamente es arte, o también en la cocina. Se puede tener una gran destreza, digamos, con los utensilios, pero no necesariamente es arte. Mas, sin embargo, sí es parte de las habilidades que se necesitan para la creación artística. Otras, por ejemplo, son las creativas, habilidades creativas de cómo innovar de todo eso que ya está dicho, cómo lo podemos presentar o representar de una forma nueva, de una forma innovadora. Eso también es una parte de la práctica artística. O lo mental, que es, digamos, toda esta parte crítica, todos estos marcos de referencia que tenemos, cómo los podemos insertar de manera quizá creativa y haciendo, digamos, jugando con estas 4 habilidades, podemos crear, digamos, obras artísticas, prácticas artísticas, pero en este momento histórico necesita ser validado para que pueda ser considerado arte. Mira, hacen una pregunta que a mí me llama mucho la atención aquí en los comentarios. Dice, sí. Entonces, ¿no se le puede llamar,
permítanme tantito, me moví en los comentarios. Entonces no se le puede llamar arte a todo, tiene que cumplir protocolos para que pueda llegar a ser arte. ¿Qué protocolos serían en este momento? Porque estás rompiendo muchos de los paradigmas que yo tenía con respecto al arte, porque yo creí que se necesitaba habilidad, destreza, dedicación, tiempo, pasión, ¿sí? Tirar, desbordarte, como digo, que a mí me gusta mucho Van Gogh y para mí él es un hombre muy, muy singular, que se desbordaba completamente por su obra, y ahorita pues hay otras obras que son consideradas obras que siento que le deben a la palabra arte, ¿sabes? Esa es mi cuestión, pero sería eso, ¿no? Pero regresando a la pregunta que hicieron, ¿qué protocolos tiene que cumplir? Ok, los protocolos, digamos, en esta etapa, en la edad moderna, los protocolos que tenía que servir para que fuera arte, tenía que cumplir lo estético, que esa obra nos transmitiera algo sensible, que tuviera que tener un tema de fondo, no importa la disciplina, pudiera ser danza, pudiera ser música, pudiera ser lo plástico, y lo artístico, que es, digamos, esa parte técnica de cada una de las disciplinas e histórica de cada una de esas disciplinas. Estos tres protocolos, por así decirlo, lo tenía que cumplir en la edad moderna. Acá, aquí, en la edad moderna, tenía que cumplir esos tres protocolos para hacer arte. Mas, sin embargo, aquí en la edad contemporánea surgieron una serie de hechos que ramificaron, diversificaron, rompieron límites y rompieron también digamos, estos protocolos de lo que era arte. Entonces, ya no ahí está el arte conceptual, en el cual, digamos, el concepto de la obra, que sería, por ejemplo, podría ser el tema, es más importante que la técnica, no es necesariamente se utiliza la técnica, ni lo estético, tampoco nos tiene que transmitir algo sensiblemente, no nos tiene que gustar o agradar, sino que intelectualmente nos tiene que remitir a algo y puede insertarse como arte. O sea, ¿las ideas se pueden considerar arte? ¿Es lo que estás diciendo? Sí, sí, las ideas se pueden considerar como arte, pero tienen, como dice Derrida, tienen que estar insertos en el marco. Tienen que estar. Te escucho y ahora estoy tratando de ordenar todas las ideas que tengo, porque como bien lo mencionó Dani hace un momento, has roto muchos paradigmas que pues yo también tenía, ¿no? Incluso puedo o trataba de entender en este sentido que el arte no va a estar destinado a satisfacer a alguien más. O sea, Dani y yo tenemos un artista en común, Van Gogh, que como todos sabemos hoy día, después de muchos años, él nunca vendió una obra en su vida, ¿no? Y su arte, sus creaciones fue reconocida muchísimo tiempo después y continúa vigente. Y entonces entiendo esta parte, ¿no? Que por un lado, que el arte no va a estar diseñado para satisfacer a terceros o a un público en general. Por otro lado, entiendo también que, como bien nos los compartías hace un momento, es una cuestión histórica, cultural, que depende mucho del momento en el que se esté viviendo para que se vayan sentando las bases. Pero hay otra cosa que a mí me hace ruido y creo que también está dentro de lo que mencionaste, pero no termino de aterrizarlo y ojalá me pudieras ayudar. O sea, dentro de los tres conceptos que nos dabas que debe tener el arte para ser considerada arte, creo que también implica una abundancia de creatividad, la imaginación que va a tener, tú lo decías hace un momento, el artista en el momento en que se encuentra creando. Entonces, aquí es donde yo me lo pregunto y también trato de anclarlo un poquito con lo que decía Lynn. O sea, ¿qué pasa con aquello que a mí me está transmitiendo algo? Ella ponía el ejemplo de un árbol en algún espacio natural que se viera como muy padre o muy bien, pero también qué pasa con aquellas obras o aquellas cosas que fueron creación de alguien más, que no está validado bajo los protocolos de arte,
pero que a mí me está generando algo, que a mí me está transmitiendo algo, y que para mis ojos sí estaría reuniendo como todas esas características que deberían de tener. Pues podríamos decir que tiene facultades artísticas, que pudiera tener parte del arte, porque como lo dijimos al principio, el No sé si arte, puedes hablar un poquito más alto, amigo. sí, disculpen, como dijimos al principio, el arte no nace en el museo, el arte nace de lo cotidiano. Entonces, en lo cotidiano es donde podemos retomar, digamos, algunas nociones para crear la obra de arte o lo artístico. Sin embargo, digamos, el devenir de los hechos históricos han hecho que, digamos, que en la actualidad, para que algo pueda ser considerado como arte, tenga que estar inserto dentro o tenga que ser reconocido. Eso no quita que alguna actividad, alguna obra, alguna experiencia no tenga estos requisitos, no tenga esta parte sensitiva, esta parte creativa, esta parte corporal o mental. Eso no se lo quita. Okay. Podemos tener esto en lo cotidiano, pero no necesariamente en la actualidad va a ser reconocido como arte. ¿Sí queda más o menos Entonces, claro? pareciera ser que la palabra arte se ha venido utilizando de forma indiscriminada Sí, para intentar llamarle arte a casi todo, cuando, exactamente. si bien todo provoca sensaciones, no todo puede ser llamado arte. Sí, quizá digamos, una forma de nombrarlo pudieran ser prácticas artísticas. Las prácticas artísticas son aquellas que retoman elementos del arte y no necesariamente tienen que ser arte como tal. Entonces, digamos que, por ejemplo, el cocinar pudiera ser considerado como una práctica artística porque tiene algunos elementos, pudieran ser corporales, que es la técnica, sensitivos para mezclar los sabores y los olores, y mentales, digamos, para pensar de dónde proviene ese platillo, de dónde provienen los ingredientes, podría ser una práctica artística. Muchas de estas situaciones que nos comentas, Ana. Porque incluso se me viene a la mente ahorita que lo mencionas, lo de la comida, los pasteles que ahorita están hechos con fondant y tienen como muchas cosas, ¿no? Que te lo pueden hacer de la forma en la que tú quieras, y hace unos días mi hermana le mandó a hacer a su sobrina un pastel que tenía animalitos y mariposas y estaba muy bonito, pero entonces solamente es una práctica artística. Ajá, podría considerarse como una práctica artística o que tiene elementos de lo artístico. Y no Ok, necesariamente tiene que ser arte. No necesariamente tiene que ser arte y no por eso está mal. ¿Vale? Porque, digamos que, de acuerdo a cómo se ha desarrollado la historia de esta parte de la cultura, eh, tiene una historia muy concreta, entonces tiene, digamos, algunas partes también muy concretas que hacen que pudiera ser arte. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, muchas de las obras que se consideran arte posmodernista en la actualidad, en la edad moderna, no hubiesen podido ser consideradas como arte. ¿Sí se alcanza a ver esa parte? Es lo que decías hace un ¿Cómo va momento, cambiando? ¿no? Que depende mucho del contexto histórico o Así es, el proceso cultural que se está viviendo. así es. Y entonces, por ejemplo, o Daniel y sea, yo nos hemos quedado atorados con Van Gogh en el concepto de hace muchos años. ¿Podría entenderlo así? Pues, pues sí se considera, eh,
Bueno, es que de acuerdo a la historia, cómo va quedando registrado estos sucesos, se considera arte. Incluso, por ejemplo, mencionábamos el arte egipcio, el arte mesopotámico, el arte de la caverna. Cuando, digamos, en estos periodos todavía no existía la noción de arte, ellos no lo llamaban arte como tal. O sea que lo que allá y entonces no era considerado arte, con el paso del tiempo se fue retomando como arte debido a cómo ha evolucionado la cultura. Entonces ya se le puede dar el nombre de arte cuando allá y entonces no. Entonces puede ser que lo que hoy conocemos como una práctica artística, dentro de algunos años, por la evolución de la cultura, sea llamado arte, ¿sí? Pudiera ser que es el caso que en algún futuro, no sé cómo se vaya a desarrollar esto, no está claro, pero que algo que pudiera ser considerado una práctica artística actualmente, en un futuro pudiera ser llamado arte. Podría evolucionar, ¿no? Sin duda nos pones en una encrucijada contextual, porque, no sé, mencionabas hace rato la cocina. Un chef puede llevar a cabo estas prácticas artísticas dentro de la cocina y con el tiempo pudiese evolucionar y salir un arte de cocina, ¿no? O sea, si se contextualiza adecuadamente, si hay un marco referencial, si hay una postura, pudiera llegar a ser arte. Pudiera ser, quizás, sí. La música, por ejemplo, o sea, la música con la que convivimos todos los días, la danza. Eso es arte, porque hay música que yo no considero arte y hay otro tipo de música que sí considero arte, ¿no? Entonces, si tienen que tener ciertos elementos y un marco, puede que haya música que sea arte y puede que haya música que no. E incluso la danza, ¿no? Hay danza como la danza clásica que a mi parecer sí, o sea, mi opinión muy, muy personal, sí me gusta, pero ya como que llevándolo un poco al presente en la danza, y me permito decir la opinión personal sin que se ofenda a nadie, el reggaetón, por ejemplo, la forma en que se baila no me parece arte, pero es una paradoja que para mí no sea, pero si te vas a estos premios Grammy, que se supone que son donde reconocen a la música por llamarla arte, o sea, ves que estos hombres o mujeres y que cantan reggaetón se están llevando premios de buena música. Entonces, no sé. Sí. Ilumínanos con eso. En la actualidad. Sí, porque digamos, esa es una institución que valora, ¿no? Que evalúa. Que valida el arte, la música, y pues no sé qué tanto ahora llamar arte. O sea, ¿ves cómo nos tienen? Son llamados artistas, ¿no? Sí. Son llamados artistas los cantantes de reggaetón, también, y ese género son llamados artistas. Sí, igual ahora sí que a los ojos de nuestro tiempo, muchas cosas de lo que actualmente se llaman arte pudieran ser simplemente una tomada de pelo que está verificado, y habría que ver pasando, digamos, al pasar de los años, si prevalecen en la historia como arte o no. Porque pudiera ser también que esto que está validado en la actualidad, en 100 años, digan, nos equivocamos, esto no entraba, no. Sí. Como por favor, vamos a borrar esa parte de la historia. No necesariamente, pero sí es como, les digo, es una etapa de transición donde todavía no está muy claro, y habrá que ver cómo, hacia dónde va, hacia cómo se desarrolla. Esta parte del arte, digamos, está vivo, está cambiando, no lo podemos definir, pero lo podemos describir. Porque podría ser, y ahorita se me viene a la mente que las prácticas artísticas que van surgiendo son de la cultura en la que estamos viviendo. No sé cómo, se me ocurrió, no sé. Sí, son reflejos de la cultura en la que vivimos. ¿Podría decir entonces que es un concepto subjetivo que va a ir variando de acuerdo a los ojos de quien le esté mirando?
y de quién pueda ir regulando esos protocolos a seguir para generar ese marco de referencia? Pues como tal, en un principio, digamos que toda esta estructura social es subjetiva, digamos son parámetros subjetivos que acuñamos, dijimos esto no sirve y se hizo una generalidad. Entonces, de acuerdo a un acuerdo colectivo, se podrá determinar, digamos, qué es arte, qué no es arte, hacia dónde va y qué se puede considerar o no. Fíjate, nosotros somos maestrantes, dirías tú, casi cuasi maestros, diría yo, de una maestría en psicoterapia humanista existencial. Y estoy tratando, por Dios santo, estoy tratando de empatar estas dos corrientes y me recuerda el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo es que está pasando? Entonces, ¿qué? Y creo que esto me ayuda un poco a estructurar estas nuevas ideas que me planteas, porque estoy viendo qué es el arte, que es un conjunto de elementos, y cómo se valida, cómo se evalúa, cómo se designa como arte. Y es lo más acercado que tengo a entender esta visión que hoy nos compartes, que hoy nos prestas, porque sí es muy diferente a lo que yo había tenido. Digo, contigo he hablado muchísimas veces sobre arte, pero sin duda hoy me sorprendes, mi amigo, y me doy cuenta que en verdad eres alguien sabedor del arte porque, o sea, nunca lo había visto desde esta, se siente bien extraño decirlo yo, nunca lo había visto desde esta forma. Fíjate, Y es Dani, muy que yo interesante. Adelante, adelante. a tu mirada yo le agregaría también el cómo se está viviendo, porque También, claro. o sea, sí está padre entender esta parte de la validación, qué es, pero también cómo se está viviendo, que creo que a todos nos vino a sacudir, ¿no? Cómo la vivimos nosotros, que nos genera un conflicto tan grande, entender su mirada, su perspectiva de esto. Me sentí desactualizado. Sí, o sea, me sentí fuera de contexto también. Ajá, o sea, yo no esperaba que tomara este rumbo de la plática, pero qué bueno que lo hizo, porque de verdad siento que no solo a mí, sino a los que nos están escuchando, creo que nos estás actualizando en los conceptos de arte y hoy yo creo que me permite o me va a permitir ver precisamente el arte con otra mirada y no una tan crítica o tan juzgona, diría yo, como la caja de Oroxo, que la verdad la voy a seguir detestando un rato, ¿no? Pero eh, la voy a detestar desde otro punto de vista, En este uno sentido, más artístico. ándale. Y en este sentido creo que también es entender que no porque sea arte te tiene que gustar. Sí, Claro, ¿no? Lo decía, no atiende caprichos, ¿no? El arte no está para mí, no sé para quién esté, supongo que para todos, pero también me hace sentir algo y finalmente creo que eso también lo validaría desde mi punto de vista como arte, también me transmite algo y pues es válido, ¿no? ¿Crees, Dani, que sí desde esta perspectiva, como ustedes lo dicen, de que el arte, como dicen, el arte no es para todos, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de arte estén hablando. Hay algunos tipos de artes que a mí no me van tampoco, o sea, pero también, ¿qué crees que la plática de hoy, como dices, me dio una perspectiva completamente diferente e incluso había un choque de ideas y yo así de ¿qué? ¿Cómo? De, o sea, fue como dijo Dani, o sea, me sentí ignorante en el tema cuando yo decía, sí sé, y la verdad es que no, y me voy con más preguntas o sea, me voy preguntándome más cosas así de, ¿qué sí es arte? Y entonces, ¿a qué sí le puedo llamar arte? Y si entonces, si este tipo de arte que ahorita se llama reggaetón es un reflejo de la sociedad, quiere decir que socialmente es aceptado, pero yo no me introduzco entre esa sociedad que sí le gusta, ¿no? Y que sí lo llama arte. Como decían hace un rato, el arte no está para cumplir caprichos y eso es completamente cierto. sí, Yo creo que es un buen momento para ir cerrando esto, quedándonos con esta reflexión y esta nueva mirada del arte.
Y voy a leer algunos de los comentarios que dice que esta persona, es que no sé cómo se pronuncia, es Jonathan, supongo que es Jonathan, no sé pronunciar tu nombre, discúlpame. García Martínez dice, en lo particular siento que está bien porque hay ocasiones que no tiene ni pies ni cabeza y solo transmite como una luz por todos lados. Muchos no lo entenderán, es como un estándar porque es una obra de arte que no se entiende pero transmite. También él hace este mismo comentario que Vivaldi es música clásica pero no es arte, y Donna Cisneros dice que hay arte bueno y malo, que yo creo que eso es muy cierto, ¿no? También va a haber arte malo, como tú lo que decías, la estética desde lo grotesco, ¿no? Que sigue siendo arte, pero es grotesco. Y bueno, quizá también habría que hacer un lado la noción de bueno y malo en relación al arte, porque... Te escuchas otra vez bajo, amigo. Porque, bueno, como decían, hay arte que no necesariamente nos va a gustar, lo grotesco no necesariamente nos gusta, o lo trágico no necesariamente nos gusta. Nos puede confrontar también el arte, no únicamente es un deleite estético, también es una confrontación y lo estamos viendo ahora, que nos hace replantearnos los tiempos que estamos viviendo, ¿no? No necesariamente estos tiempos nos tienen que gustar, pero sí nos puede invitar a una reflexión. Claro. Es interesante, o sea, no necesariamente te va a gustar y como decía Dani, voy a seguir viendo con una mirada distinta esta caja de zapatos, pero te está provocando algo y te lleva a reflexionar. Así es. Vaya, eso es algo con lo que yo me quedo porque me resulta sumamente interesante, o sea, cómo a partir de una obra de arte, o sea, la que tú quieras, puedes generar una reflexión y tratar de entender el espacio-tiempo cultural o historia donde nos estamos situando. Así es. Y bueno, creo que no nos queda más que agradecer a la audiencia del día de hoy. Les recordamos que estas transmisiones se quedan, que cada semana estamos transmitiendo y que también pueden seguirnos en el canal de YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos, por ampliar nuestros horizontes, por permitirnos este choque de horizontes. Y pues muchas gracias. Yo me despido. Le cedo el micrófono. Pues muchas gracias a ustedes por este espacio, aprovechando también que es el día de Acción de Gracias, que casualmente cayó, compartirlas con ustedes y realizar esta reflexión en torno al arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aline, Daniel, Rubén. Creo que ha sido muy nutricia esta charla, bien lo decía Dani y Aline, el tener estas ideas a veces contrapuestas y nos has dado luz o al menos nos estás mostrando que hay otra manera de ver lo que conocíamos comúnmente como arte. Muchas gracias. Creo que ya no hay nada más que agregar. Me parece que Aline se quedó otra vez sin conexión. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Que estén muy bien.